vamos a grabar. Bueno, tocó volver a comenzar. Buenas noches. Entonces, por favor, prendan su cámara para que nos saludemos. Natalia, Vivian, presentémonos. Claudia, buenas noches. José, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Natalia, bueno. Hola, profe, buenas noches. Pero ¿cuándo habían visto una clase por replay? Eso no se hace ni en presencialidad, eso es algo moderno, fíjense. Bueno, entonces, hablábamos que efectivamente para estos días hemos ya derrotado los conceptos del acercamiento y el conocimiento de las TIC, donde vimos su aplicabilidad, la comunicación con la máquina, la comunicación con el usuario, aprendimos de las medidas de información, aprendimos de los sistemas numéricos, logramos identificar efectivamente el concepto hacia dónde apuntan las TIC, cuál es la ventaja y vamos definiendo su verdadero uso y herramienta de trabajo. Vamos identificando efectivamente para qué nos va a servir, que era un paradigma de Vivian, ¿sí o no, Vivian? Porque efectivamente lo vamos a tener acá nosotros para qué realmente nos va a servir, cuál es la aplicabilidad. Y sí, efectivamente a todos nos intriga, es como cuando uno estudia ingeniería de sistemas, como para qué me va a servir y a dónde me va a aplicar. Pues hay programas, hay carreras que son muy difíciles de enfocar. En el caso, bueno, en el caso de enfermería sí es muy viable dónde se va a aplicar y cómo se va a aplicar. En el caso de nosotros, la ingeniería, la informática, los sistemas, pues es un poco complicado, pero sin embargo aún también le vamos viendo un conector. ¿Cuál es ese conector? ¿Qué han descubierto ustedes de estos poquitos días de las TIC? Dime, Claudia. Pues ahorita en esto así, pues con nuestro tema, pues ya voy entendiendo un poco mejor, pues porque es necesario que nosotros sepamos algo de tecnología, ya que vamos a trabajar con máquinas. Por lo menos que tal le conectemos algo mal al paciente, no le funcione. Total. No, efectivamente, ese clic que se está disparando efectivamente nos va a permitir saber que nosotros debemos de no solamente conocer el tema desde el punto de vista de recuperación del paciente, sino que efectivamente cómo vamos a utilizar la tecnología, como dice Claudia. Ayer mirábamos los puertos de enlace, mirábamos los puertos donde efectivamente debíamos de conectar el aparato A, el aparato B, ¿sí o no? Ayer no, el viernes. Entonces, ¿qué íbamos a conectar? Pues efectivamente íbamos a conectar los famosos periféricos. Por eso hablábamos de periféricos. ¿Y qué son los periféricos, Lady? Es cualquier dispositivo en donde se conecta a la parte del hardware. Exacto. Correcto, Lady. Son todos los dispositivos que se pueden conectar al sistema de información. Íbamos concretando el sistema de información como nuestra herramienta para la comunicación. Entonces, no olviden, el sistema de información puede ser el computador, puede ser un teléfono, puede ser un iPad. Su sistema de información en un futuro puede ser ese elemento que me mostraban ayer ustedes, creo, que me estaban diciendo, que era efectivamente... ¿Aló, aló? Bueno, qué pena, se cayó la señal. Bueno, entonces, hablamos entonces efectivamente de ese clic donde nos va a tocar, donde tenemos que identificar para qué es el uso de las diferentes tecnologías, para qué es el uso de las herramientas, para qué es el uso de esos elementos que nos van a apoyar. Y el apoyo está dado desde el punto de vista en unos periféricos. Y esos periféricos ya los estamos identificando como periféricos internos, periféricos externos, periféricos de almacenamiento. Entonces, tenemos dos tipos de periféricos básicos. Unos que son internos y externos. Y en cada grupo identificamos 4 subgrupos, 4 clases. ¿Cuáles son, Vivian?
Profe, discúlpame, Sí. ¿me repites la pregunta? ¿Cuál es que de los periféricos identificamos dos tipos de periféricos, internos y externos? Y en cada grupo identificamos 4 clases de periféricos. Tipos porque efectivamente se encuentran bien sea en el interior o en el exterior del sistema de información. Y clases porque son diferentes acciones y actividades que realizan. En el caso de los internos hay 4 y en el caso de los externos hay 4. O sea, los mismos. ¿Cuáles son esas clases, esos 4 grupos? 1. Pues están los de salida, Ah, pero sí, esos son los internos, los externos, las pero clases. antes de los de almacenamiento, los de comunicación. ¿Sí, Ajá, esos son aparte o no? correcto. Entonces son entrada, salida, almacenamiento, ¿cierto? Y Comunicación. Entonces, almacenamiento, comunicación, sí. entonces tenemos tanto internos como externos son de salida, de entrada, de almacenamiento y de comunicación. Esas son las clases. Y los tipos son de entrada y salida. Perdón, internos y externos. Bien, entonces eso hay que tenerlo claro porque son las TIC. Sí, efectivamente, el concepto de Claudia me ganó en expresarlo, pero muy bien que lo haya identificado, porque es importante que ustedes que manejan van a estar al frente de un sector tan importante como es la salud del ser humano, pues en el instante en que ustedes hagan conexión con cualquier elemento equivocadamente, hasta ahí fue. Perdemos el año porque le pueden hacer un paro cardíaco, le pueden alterar el pulso, le pueden cambiar la frecuencia, le pueden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, nosotros también tenemos que identificar, bueno, ya identificamos los diferentes medios de información donde nos encontramos que hay diferentes capacidades para poder procesar. Identificamos que las medidas de información nos permiten 4 actividades. 1, procesamiento, almacenamiento, entrada y salida. Que son muy parecidas a las clases de periféricos, ¿de acuerdo? Entonces no olviden, las medidas de información nos permiten 4 líneas de procesamiento de datos. ¿Cuáles son? Entrada, salida, almacenamiento y procesamiento. Esas son las capacidades y eso le apunta precisamente a los diferentes conceptos que conocemos del uso de los recursos, del uso de los archivos, de la entrada de la banda ancha, de la lectura de los datos de subida o de bajada. Cuando le hacemos un speed de verificación de la velocidad del computador, de la velocidad de la internet, entonces estamos midiendo la capacidad de subida y la capacidad de bajada. Cuando hablamos de subida, ¿a qué nos referimos, Natalie? Profe, no sé, como la capacidad que tienen de poder, ¿cómo decirlo? De poder mostrar algo, transmitir algo. De transmitir algo, o sea, de enviar un archivo. Y cuando hablamos de bajar, es la capacidad que tenemos de poder rescatar, leer videos, leer archivos, leer diferentes tipos de documentos. Jeffer, ¿cómo estás? Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, establezcamos un proceso que nos va a permitir hablar de la famosa ofimática. Vamos a identificar que la ofimática se soporta, se aguanta, se puede conectar con las TIC a razón del uso de los recursos de los 2 elementos básicos de las TIC. Jeffer, ¿cuáles son los 2 elementos básicos de las TIC? Jeffer. Profe, qué pena es que le está entrecortando. ¿Me repite otra vez? ¿Cuáles son los 2 elementos básicos de las TIC? Prende el video que lo necesito ver que están ahí en clase. José Angulo, prende tu video. Ahí está. Sí, porque me dejan hablando solo toda la clase y ustedes por allá en otro baile. Bien. Entonces, en esos orden de días, ¿cuáles son, Jeffer? Los 2 elementos básicos, los hemos nombrado. Profe, me corchó, estoy bloqueado. El hardware
y Ah, y el software, sí, sí, sí. el hardware y el software, no lo olviden. Bien, entonces les voy a compartir este elemento, wow, donde vemos precisamente nuestras diapositivas del día de hoy. Bien, entonces hablaremos técnicamente de lo que corresponde a la ofimática. Entonces veamos nuestra diapositiva de ofimática. Bien. Bueno, con esta entonces diapositiva dejaremos en claro todo el contexto de este recurso, que es una herramienta donde vamos a identificar dos conceptos. El concepto de los procesos y procedimientos. No quiero cargar ya. Ofimática. Está de una velocidad esta máquina. Listo, ¿ahí ya están viendo? Profe, o es el internet del vecino que está lento, ¿qué será? Una de las dos, quién sabe. Bien. ¿Ahí cargaron ya? Sí. Sí, profe. Sí, señor. Entonces, en este orden de ideas, efectivamente, compañeros, la ofimática nos va a acompañar desde este recurso, desde el punto de vista que vamos a identificar las actividades que se requieren, donde vamos a identificar que la ofimática no es un software, que vamos a identificar que la ofimática no es un programita especializado para establecer las diferentes actividades. Entonces vamos a identificar que efectivamente la ofimática es un recurso que nos va a permitir sistematizar y optimizar los diferentes recursos que se tienen desde las TIC, o sea, desde los tres componentes que son las tecnologías, la información y las comunicaciones. Entonces, para eso, efectivamente, les he traído esta pequeña diapositiva donde podemos identificar efectivamente fácilmente el concepto de la distribución de la ofimática. Vemos en pantalla efectivamente un concepto de distribución de la ofimática en su plenitud. Entonces nos está demostrando qué es la ofimática. Nos está indicando que la ofimática es la combinación de las diferentes actividades y acciones que se desarrollan dentro de un entorno de oficina o de trabajo. Técnicamente, pues, se enfoca en la oficina porque es el espectro más amplio donde los diferentes recursos se llevan a cabo. Entonces tenemos el uso de, por lo menos acá les voy a subrayar, tenemos el uso de un teclado, tenemos el uso de una calculadora, tenemos el uso de un lápiz. Fíjense que el lápiz, entre comillas, no hace parte de ese hardware que nosotros tenemos que implementar. Un café, aquí lo colocamos, pero es que hace parte precisamente de los recursos que se requieren dentro de la que se llama, ojo, ofimática. Unos audífonos, acá están. Una pantalla, acá se encuentra. Un papel, acá se encuentra. Un usuario, acá está el usuario. Entonces, vemos que efectivamente ese es el concepto de ofimática. Es la sinergia, es la puesta en marcha de las diferentes acciones y actividades
que el ser humano requiere para el desarrollo de las diferentes tareas. Es la automatización de los procesos, es la optimización de los recursos. Entonces son dos conceptos diferentes que tenemos que tenerlos en claro. Uno, optimizar. ¿Qué se entiende por optimizar, José? Pues como optimizar es como, bueno, evitemos el como dice el profe. Evitar el consumo de tiempo, de pronto o de las... o sea, optimizar el recurso que uno tiene. O sea, tratar de optimizar. Correcto. Optimizar el recurso del tiempo, de elementos, de acciones innecesarias, etcétera, etcétera. Eso es optimizar. Y entonces, ¿qué es automatizar? Mi querida Natalia. Profe, pues, es, ¿cómo decirlo? Como puedas. Como generar que algo ya sea muy, o sea, no sé, que se maneje medianamente solo, o que se esté como programado, que sea algo que ya siempre tengamos a la mano o algo así. Bueno, más o menos. Ayúdale. Pues no serían como procesos que uno le da a ciertos elementos para que hagan una actividad. Porque... ¿Pero me preguntas o me respondes? No, le estoy diciendo, profe. Entonces, Vivian, ¿qué es para ti entonces ese concepto de automatizar? No sé, profe. Jeffer, ¿qué es automatizar? ¿Usted? Pues automatizar es como convertir en automáticos o involuntarios determinados movimientos No. o controles, como decir que, digamos, en el WhatsApp uno reprograma o automatiza el WhatsApp para que envíe a tal hora un mensaje. Bueno, ahí más o menos con el ejemplo le pegaste al perro, pero le voy a corregir los tres últimos. Ojo con el concepto, es como, no, es o no es, ¿ok? Entonces, por favor, la automatización se establece, es la sinergia de poder establecer una secuencia lógica, repetitiva, sincrónica de una acción o una actividad, ¿ok? Entonces, esa sincronía es la que nos va a permitir a nosotros definir que un procedimiento se repita una, dos, varias veces, dependiendo de unos resultados que se estén ejecutando. Entonces, si los resultados se cumplen, si los resultados se logran, si los indicadores se llegan a la meta, establecemos que el siguiente paso es la siguiente tarea. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué significa automatizar, Claudia? No sé, para mí, automatizar es dar como un permiso a algo, ¿no? Permiso a algo. Entonces, esos procesos que nosotros vamos viendo que se van cumpliendo los indicadores, es establecer una secuencia lógica, paso a paso, de una serie de actividades, ¿correcto? Entonces, es establecer una secuencia lógica, paso a paso, de una serie de actividades. Entonces, vamos a decir que vamos a automatizar el proceso de atención a un cliente. Entonces, ¿qué significa? No necesariamente cuando hablamos de automatizar tiene que ser de procedimiento mecánico, sino también de procedimiento de acciones. Ese procedimiento de acciones nos obligan a que no tiene que ser una máquina la que va a hacer las tareas, un robot, no, sino que los pasos que se tienen que definir para que se vuelvan repetitivos, secuenciales, lógicos y ordenados, en un paso a paso de ejecución. Eso es la automatización. Entonces, ya si lo trasladamos al mundo de la industria, entonces podemos pensar de que estamos generando una brecha entre la máquina
y el ser humano para el desarrollo de una serie de actividades. Ahí entonces entraríamos en una automatización industrial. En el caso de la ofimática, estamos definiendo que la automatización es la reducción de tareas, la reducción de acciones, de procesos y procedimientos, como dijo alguien por ahí, innecesarios, para no repetir una tarea, porque uno como usuario muchas veces coge el teléfono innecesariamente y lo levanta sin ninguna necesidad, cuando no ha timbrado, cuando no tenemos que levantarlo, cuando, etcétera. O tenemos, sobre todo en la parte de impresión, solamente deberíamos de permitir al usuario imprimir cuando sea realmente necesario. Para que esto ocurra, entonces debemos de automatizar su acción de impresión, ¿correcto? Bien, entonces desde el punto de vista de la ofimática nos permite ese concepto, automatizar, ¿cierto? Y sistematizar las diferentes acciones y tareas. Por eso es que podemos encontrar dentro de este concepto de la ofimática dos palabras mágicas. Una que se llama oficina y otra que se llama informática. Entonces, la oficina la ofimática es la automatización de las acciones, de los procesos y procedimientos que ocurren en la oficina a través de la informática. Por eso están las flechas de manera bidireccional, porque bien sea la ofimática, es la aplicabilidad de la informática en las acciones de la oficina. ¿Se dan cuenta? Por donde quiera que leamos el concepto, nos tiene que dar esa triangulación del proceso de las diferentes acciones y actividades que se desarrollan. Por eso es importante entender que el procedimiento es la acción específica que se desarrolla y el proceso es la actividad que se lleva a cabo dependiendo de una secuencia de paso a paso de manera lógica. Casi que el concepto de la automatización le apunta al proceso de la sistematización. Y recuerden que nosotros venimos del concepto de que ¿qué es un sistema? ¿Recuerdan qué es un sistema, José? José, ¿qué es un sistema? Aquí estoy. Señor. Pues un sistema es... Se me va la onda, qué pena. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí de manera lógica, secuencial y ordenada. Y la automatización es una serie de pasos que se ejecutan de manera lógica, secuencial y ordenada. Ojo, entonces tengámoslo claritico, compañeros, por favor. Bien, entonces en la gráfica estamos viendo que efectivamente la ofimática como tal es la sinergia que rehacen toda esta cantidad de tareas que se deben definir de el uso de los recursos, el uso de las tareas, el desarrollo de las tareas, el procesamiento de las tareas, con la combinación de los elementos que tenemos a la mano. Inicialmente los elementos que tenemos a la mano habíamos identificado que eran los periféricos, de los cuales ya hemos hablado que se clasifican en dos grupos, internos y externos. Y dentro de ellos se clasifican efectivamente por su acción o su tarea a ejecutar de manera de entrada, de salida, de almacenamiento y de comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, en ese orden de ideas, llevamos al fondo el concepto de la ofimática, donde decimos que la ofimática efectivamente es toda la sistematización y automatización de la oficina a través de la informática. O la ofimática es la implementación de la informática, la ofimática es la implementación de la informática a través de las diferentes acciones y actividades de la oficina. ¿Correcto? Entonces, no olviden, por favor, cuál es el concepto de la ofimática. Desde ese punto de vista, establecemos... Profe, ¿lo puede volver a decir en sus palabras? Claro, la ofimática se establece como un conjunto de acciones desde el punto de vista informático que se desarrollan en la oficina. Y la ofimática establece una sistematización o automatización de las diferentes acciones en la informática. ¿Correcto?
Mientras que damos la vuelta a través de la ofimática en la oficina, son la automatización y sistematización de las actividades. Y desde el enfoque de informática podemos implementar, que es precisamente la implementación de las tecnologías para el desarrollo de las acciones y actividades en la oficina. ¿Ok? Implementación de la informática. Desde la oficina es la automatización y sistematización de las actividades en la informática. Perdón, con la informática. Bueno, compañeros. Entonces aquí dejamos un concepto claro donde efectivamente nos recoge todo lo que acabamos de hablar. Decimos, ofimática. La definición de ofimática es el universo de procedimientos. Recojo acá esto. La definición de la ofimática es el universo de procedimientos, técnicas y aplicaciones de tipo informático. ¿Recuerdan por allá cuando vimos nosotros que en la informática habían dos grupos de sistemas? ¿Cuáles eran, Jeffer? Los dos grupos básicos de la informática, de los sistemas de información. Dos grupos. ¿Cuáles son? Dos grupos de sistemas. ¿Externos, internos? No. Los dos grupos de sistemas que existen en la informática son la información, ¿cierto? ¿Y el otro grupo cómo se llama? Dios mío. Informática. Informática. Bien, todo lo que corresponde a la tecnología, todo lo que corresponde a la parte dura, a la parte palpable, a los periféricos, mientras que la información pertenece al grupo de los procesos y procedimientos a desarrollar, al software, ¿correcto? Bien, entonces, desde ese punto de vista es que se usan en la oficina con el fin de automatizar y optimizar. La definición de la ofimática es el universo de procedimientos y técnicas de aplicación de tipos de informático que usan en la oficina. Por eso dice que es de tipo informático. Las técnicas, las aplicaciones, porque es el uso de los recursos que se usan en la oficina como en el fin de automatizar y optimizar las labores. ¿Recuerdan que dijimos que las labores las llamamos como actividades y acciones? La palabra ofimática es entonces un acrónimo compuesto entre oficina e informática. Las herramientas de la ofimática, ¿cuáles son las herramientas de la ofimática? Entonces son el hardware, el software, ¿cierto? Y dentro del hardware encontramos, ¿cuáles encontramos, Lady? No, Lady, por estar viendo la novela, Dios mío, no, está por ahí perdida, en el limbo. Entonces, encontramos el hardware, Computador. periféricos, internos y externos. Bien, Lady, siga viendo la novela. Bien, continuemos. Entonces, las tecnologías de la información y las comunicaciones nos establecen desde el punto de vista de información unas herramientas, unos recursos que van a facilitar el uso de estos elementos. ¿Cuáles son desde el punto de vista de información? Estamos hablando de qué exactamente, Jeffer. Jeffer. Profe, sí, dígame. No, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Natalie, desde el punto de vista de información, ¿estamos hablando de qué? Como de los programas que nos ayudan a hacer cosas. Es correcto, de la lógica, del software. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, cuando hablamos de las tecnologías de la información, que la ofimática se apalanca en la información, ¿en qué se apalanca? En los programas, como dice Nata. Efectivamente, ¿en qué programas? En el Excel. ¿Herramientas de cálculo? Pues hay muchísimas. Una de ellas es el Excel. Otra herramienta del software se llama procesador de texto, que son el Word. Otra herramienta
las presentaciones, que son el PowerPoint, y las bases de datos, que son el Access. Entonces, estos 4 elementos se apalancan en un aplicativo que se llama, ¿cómo, Claudia? El Office. El Office. Entonces, el Office, que es el recurso que recoge los programas de la ofimática, ¿cierto? Combina con los recursos del hardware. ¿Cuáles son los recursos del hardware, Vivian? Los recursos del hardware, el software. No, los periféricos. Los periféricos, Ah, ok. los periféricos externos y demás elementos. Entonces, fíjense que desde el punto de vista informático, ¿cierto? Y de información, la ofimática se apalanca en 2 recursos. El hardware, que le apunta a los periféricos, y el software, que le apunta a los programas. O sea, en este caso, específicamente, le apunta ¿a dónde, Jeffer? Jeffer está más perdido últimamente, Dios mío. Al Office, ¿ok? Entonces, ojo, por favor, tengan en cuenta eso. Yo voy apuntando aquí cuántas veces pregunto y cuánto me responde. Bueno, compañeros, entonces sigamos. En ese orden de ideas, efectivamente, el Office como herramienta de software de nuestra ofimática, pues nos define que tenemos una serie de aplicaciones donde se desarrolla ese conjunto de recursos que estamos trabajando a través del Office. ¿Cuál sería esos recursos? ¿Qué programas y dónde se aplica? Tenemos las agendas, los equipos de fax, las calculadoras, los teléfonos, la impresora, los programas de correo electrónico, el software de programación, las presentaciones, la multimedia, los programas de correo de voz, los programas de mensajería y las herramientas de reconocimiento de voz. Entonces, estas son las diferentes aplicaciones donde el Office recurre para la prestación del servicio. Entonces, recordemos, la ofimática nos utiliza los diferentes recursos para el desarrollo de las acciones, actividades, procesos y procedimientos para la optimización y automatización de los procesos y procedimientos. ¿Correcto? Bien. Entonces, concretemos, ofimática. Desde el punto de vista ofimática, la automatización de las comunicaciones y los procesos, establecemos que la ofimática comprende el conjunto de herramientas técnicas y aplicaciones que tienen la función de facilitar la automatización y mejorar las tareas relevantes en la oficina. Fíjense que de alguna forma le aplica a la oficina. Recoge la ofimática las técnicas para la implementación del hardware, las técnicas para la implementación del software a través de esa sistematización, a través de esa automatización. Lo cual significa que la ofimática está cogiendo, se está apalancando en las TIC. Es ahí donde vemos ese clic donde está viendo la funcionalidad de las TIC en la informática, en la ofimática, perdón. ¿Para qué sirve? Bueno, entonces el proceso de la ofimática sirve para, el proceso de ofimática se basa en la creación de manipulación de transmisión y almacenamiento de información. Claro, nosotros en este proceso de la informática, lo único que estamos manipulando son datos, no más. ¿Cómo lo manipulamos? Con las diferentes herramientas. ¿A través de qué? Con los diferentes dispositivos periféricos, ¿correcto? Bien. Entonces, desde ese punto de vista, enfocamos que nuestra ofimática se apalanca en el hardware, que es la creación de recursos, almacenar, ¿cierto? Que es los diferentes dispositivos basados en periféricos internos, periféricos externos, donde realizan 4 procedimientos. La entrada, periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de almacenamiento y periféricos de comunicación. Y que efectivamente la ofimática desde las TIC se apalanca en el software, porque ya conocimos que está soportada en la transmisión de datos, en el procesamiento de los mismos, desde el punto de vista de programas. ¿Qué programas? Entonces tenemos el Office que está compuesto por
procesadores de texto, hojas de cálculo, programas de bases de datos y programas de presentaciones o la herramienta de PowerPoint. Esos son los dos recursos que la ofimática utiliza para este ejercicio. Entonces, ¿cómo es esa estructura y qué es la estructura? Entonces, cuando hablamos de estructura, estamos hablando de diseño, estamos hablando de arquitectura. Entonces, cuando yo hablo de arquitectura, tengo que tener en claro que nuestro sistema de información, ¿cuál es nuestro sistema de información, Clau? El de información es el hardware, el software. El computador, porque recuerde que el sistema informático exacto, está compuesto por dos elementos, siempre, software y hardware. Fíjense muy bien que siempre que he hablado, siempre estoy diciendo que las TIC, su plataforma es el software, su plataforma es el hardware, y que nuestro sistema de información está compuesto por dos elementos. Ojo, una cosa es que esté compuesto, otra cosa es cómo se está apalancando. Mientras que las TIC se apalancan en el hardware y el software, el sistema de información está compuesto por dos elementos. Ejemplo, en la vida del ser humano, nosotros estamos compuestos por ¿cuánto de agua? ¿Ustedes que son enfermeras? Como el 80%, 70% de agua, ¿cierto? Y el resto es materia. El sistema de información está compuesto por software y por hardware, 50-50, ¿ok? ¿Quién gobierna a quién? La parte lógica. La parte lógica, el software, bien, Nata, perfecto. El software gobierna el hardware. Ahora bien, las TIC, ¿en qué se apalancan las TIC? Lady, se apalancan. ¿En qué se paran? En el software, hardware. En el software y el hardware, dos elementos que le aguantan los procesos de comunicación. Por eso es que decimos que las TIC están compuestas por tecnologías de información y la comunicación. ¿Qué es las tecnologías? José, ¿qué es la tecnología? ¿Es un sistema de información? No. Jeffer, ¿qué es la tecnología? Profe, la tecnología es como un conjunto de conocimientos propios de una técnica. No, ni es como ni es el conjunto de conocimientos. La tecnología es la parte dura, todos los elementos, los periféricos, el hardware. Y entonces, Clau, ¿qué es la información? La información, ahí sí es el software, ¿no? Sí. Los datos, ¿cierto? Los datos. ¿Y qué son las comunicaciones? Pues en lo que se convierte en los datos. Las comunicaciones es el medio por donde se transporta. Entonces, acá le voy a escribir. Recuerden que nosotros hemos visto... Ay, ¿qué pasó? Recuerden que nosotros hemos visto el concepto de las TIC. Veamos las TIC, así. Las TIC. Donde efectivamente la T nos representa la tecnología. Tecnología, ¿cierto? Que es lo que hablamos que es toda la parte de periféricos, técnicamente el hardware, ¿cierto? Ahora hablemos de la I, de las TIC. Esto nos representa entonces todo lo que es la información. Y entonces nosotros vimos todo un compendio de información que se llamaba la famosa Big Data. ¿Y qué era la Big Data, Jeffer? Ir a C
me representa exactamente, la C me representa entonces las comunicaciones. O sea, los medios. ¿Y cuáles son esos medios? Vivian, perdón. Doña Vivian, ¿cuáles son esos medios? Los medios de las TIC. De las TIC, sí señora. Ay, profe, me corchaste. Me confundí. Entonces son las redes, ¿cierto? Y dentro de las cuales pueden ser las redes físicas o las redes sociales. ¿Correcto? Bien. Entonces tenemos TIC, tecnologías que representan el hardware, o sea, en otras palabras, periféricos. Periféricos. ¿Correcto? La I nos representa la información, la Big Data, los datos de comunicación, ¿correcto? Y recuerde que nosotros vimos que la Big Data es la gestión, y cuando hablamos de gestión es la administración, la manipulación, de la organización, el ordenamiento. Ojo, no olviden, el concepto de Big Data, compañeras, realmente es un concepto bestial, es un concepto gigante. Aquí lo estamos reduciendo a un concepto muy sencillito, entre comillas. Hago la aclaración, porque la Big Data es toda una ciencia que efectivamente establece la administración de los datos. Y cuando hablo de administración, estoy hablando de gestionar. Y cuando hablo de gestionar, es organizar, es manipular, es clasificar, es distribuir. Entonces, eso es lo que se le conoce como gestionar o administrar, ¿correcto? Y la C me representa efectivamente las comunicaciones. Ay, perdón. Y la C nos representa las comunicaciones, o sea, los medios por donde transmitimos, las redes físicas, las redes sociales, etcétera, etcétera. Bien, entonces desde ese punto de vista, efectivamente, entonces coloquemos aquí la estructura. Entonces, cuando yo hablo de estructura, estoy hablando de una palabra mágica que se llama, borremos acá, de una palabra mágica que se llama arquitectura. Entonces, bien, cuando hablamos de arquitectura, nos estamos refiriendo al diseño, a ese engranaje, a lo que ustedes van a conocer de aquí en adelante, una palabra mágica que van a estarle preguntando al médico principal, al internista o al que sea. Se llama configuración. Porque le van a decir, vea médico, esa máquina está desconfigurada. Vea doctor, cómo se configura. Vea doctor, la frecuencia de esa máquina no está configurada con la frecuencia del paciente. Entonces, ojo, fíjense cómo vamos haciendo clic con lo que nosotros tenemos que utilizar, con los recursos que tenemos que aplicar. Entonces, configuración, arquitectura igual a configuración, arquitectura igual a diseño. Entonces, ese concepto no lo podemos implementar. ¿Y por qué hablamos de una estructura de la ofimática? Porque es que efectivamente ya dijimos que tiene unos elementos de trabajo que permiten optimizar y automatizar. Cuando yo hablo de optimizar, fíjense que desde este computador que tenemos en esta esquina, ¿cierto? Fácilmente me conecto con esta impresora que se encuentra en el 5º piso, mientras que mi computador se encuentra en el 1er piso. Y desde este computador que se encuentra en Shanghái, fácilmente me conecto con este computador que se encuentra en Boyacá. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de esa estructura, a través de la arquitectura, a través de la configuración, a través del diseño. Entonces, ese acoplamiento, ¿cierto? Es lo que se denomina estructura, es lo que se denomina arquitectura. De manera técnica, en la informática, el engranaje, el empalme, ¿cierto? Cuando usted llega, de pronto compró su máquina y usted no ha logrado que le aparezca, le reconozca el video, le reconozca el Bluetooth, los aparatos de la Big Data, los aparatos del Internet de las cosas,
entonces usted dice, mire, mi teléfono se desconfiguró. ¿A qué se refiere con el concepto de desconfiguró, Lady? No sé, que no está funcionando como debería, Que no está o sea, que está fallando. correctamente, no está funcionando como quería. Pero fíjense que ese es el concepto normal del usuario tradicional. Entonces, cuando yo hablo de que el teléfono se desconfiguró, significa que no tiene el reconocimiento de los diferentes elementos y herramientas del entorno. Entonces, por eso Lady, como usuario normal, dice que no está trabajando adecuadamente. ¿Correcto? ¿Qué dirías tú, Natalia? Profesito, es que no está como cumpliendo con los procesos, que alguna parte del sistema está fallando, no sé. Que no está desarrollando ni sincronizando los procesos y las tareas que tiene a cargo. También es válido, correcto. Y entonces, ¿para ti qué sería, Claudia? Configuración. La configuración, pues es que esté trabajando la máquina adecuadamente, que cumpla, digamos, si yo le doy la función de que envíe un texto, que lo envíe. Correcto. Estamos hablando de que no está trabajando adecuadamente la máquina para el desarrollo de las tareas, de los procesos que dice Natalia. Doctora, ya le llamo medio. Bien, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, nuestra arquitectura tenemos que identificarla en la funcionalidad, en la estructura. Ustedes cuando efectivamente van a, bueno, ya, Vivian, tú que trabajas en el hospital directamente. Señor. Allá tenemos una serie de, bueno, ¿tú en qué cargo estás? Sí, en el área administrativa. En el área administrativa. Entonces, ¿cómo agilizamos toda la documentación de la información de los pacientes? Por medio de un sistema, ¿cómo se llama eso? De un... Ay, profe, se me olvidó. Información, ¿cierto? No, de un programa. Sí. ¿Quién lo administra? Un programa. ¿Por qué medio? Por medio de un sistema de información. Entonces, yo le puedo preguntar, Vivian, esta estructura que estás viendo acá en pantalla, así como la estoy pintando acá, ¿se puede parecer a la estructura de tu sistema de información? Claro, todo tiene un conjunto, todo es conjunto. Todo tiene que funcionar en sí. Eso es. Ojo, lo acabas de decir. Gracias, Vivian. Funcionamiento, funcionalidad. Entonces, la estructura nos acaba de decir, Vivian, que es una funcionalidad, un engranaje, una configuración. Entonces, cuando hablamos de esa estructura funcional, estamos hablando de sinergia. ¿Qué es sinergia entonces, Jeffer? Bien, entonces esa sinergia nos establece que... Algo que tiene como varias influencias, profe. ¿Correcto? Es que el acoplamiento, ¿correcto? Bien, entonces fijémonos acá. El computador X puede ser el computador número 40, puede estar en la oficina de la clínica o puede estar en la casa de un paciente. Entonces, hace parte de esa estructura, porque estamos conectando el aparato que se mide los signos, que se llama el medidor de signos vitales, ¿cierto, Nata? Y ese aparato de signos vitales lo podemos administrar a distancia o obligatoriamente tiene que estar en la casa, José. En la clínica, perdón. Pues, Tiene que estar en la clínica, pues sería yo, ¿no? Creería, pero no, estamos diciendo toda la hora que me gasté para explicarle que tú me digas que tiene que estar en la casa, no. No, pues pensaría yo, sino que por el ejemplo que nos está dando puede estar en la casa del paciente y de uno desde puede estar lo puede administrar. Correcto, puede estar en la casa del paciente o en la oficina del presidente o en Shanghái.
no importa, porque la estructura me permite que este sistema de información que me lo acabo de explicar, Vivian, ¿cierto? Tiene muy parecido al sistema de información de la clínica donde ella trabaja. Y exacto, no puede tener la arquitectura, ese diseño que está acá, pero tiene la estructura. Tiene unos computadores, ¿cierto? Acá se los voy a colocar, mire, primero contiene un computador o periféricos, segundo contiene unas comunicaciones, ¿cierto? Y tercero contiene una salida de información. Esos son los tres elementos. Contiene periféricos o elementos de trabajo. Redes, áreas locales, físicas, sociales, etc. Entonces, si ustedes han estado entendiendo el ejercicio, efectivamente, acá les voy a dar una trazabilidad entre esos tres elementos que hemos conectado. ¿Qué hemos conectado? Computadores, comunicación, información. ¿Qué hemos conectado, Clau? Las TICs. Eso, se ganó 2 puntos. Bien, Claudia, muy bien. Aquí lo vamos a apuntar de una vez. Apuntémoslos acá porque si no se nos olvidan de doña Claudia. Entonces, uy, casi le pegó, pero aquí está. 2 puntitos. Yo por ahí tengo otros puntos apuntados, me toca mirar cuáles otros que tengo ahí. Ah, pero no lo estoy compartiendo. Bien, acá le estoy debiendo puntos acá, 2 puntos. Bien. Bien, entonces, sigamos acá con mi herramienta. Entonces, de ese punto de vista, efectivamente, la estructura de la ofimática nos deja la trazabilidad, que tenemos una explicación completa y plena de lo que corresponde a nuestras computadoras, a nuestras redes y a nuestra información. Entonces, acá vemos una palabra mágica que la hemos venido trabajando desde que nacimos con esta asignatura, que se llama las TIC. Bien, entonces esta línea me conecta así, las TIC. Bien, entonces, las TIC, así como estamos hablando aquí que permite establecer el uso de los computadores, también podemos trabajar el uso tranquilamente de un teléfono fijo, de un teléfono celular, de un iPad y de otros recursos. La impresora, una pantalla, una red de comunicación, una internet, ¿sí ven? Son todos los recursos aplicados en las TIC, ¿correcto? Bueno, patojitos, borremos pantalla. ¿Preguntas, compañeros? Bueno. Bien, dentro de este concepto, entonces, nosotros ya habíamos hablado que las TIC, efectivamente, desde el punto de vista informático, ¿cierto? Que son las tecnologías, que son los hardware, y desde el punto de vista de información, son los programas. Entonces, tenemos los sistemas operativos. Entonces, dentro de los sistemas operativos, habíamos definido que, efectivamente, ellos son los que permiten que, Jeffer, los sistemas operativos. ¿Qué nos permiten los sistemas operativos? Jeffer. Pero los sistemas operativos son los que nos conectan con el software. No. La comunicación entre el usuario y la máquina de forma cómoda y eficiente, digo yo. Exactamente. Entonces, los sistemas operativos facilitan la comunicación entre el usuario y la máquina. Gracias, Jeffer. Entonces,
Los sistemas operativos se clasifican dependiendo de varias marcas. Dependiendo uno, de pronto el Windows es de la marca de Microsoft. El Linux no tiene marca, ¿correcto? Es un sistema abierto. Mientras que el FreeBSD es otro sistema abierto. En la Mac es un sistema de marca que pertenece a la Apple o a la Mac. El Solaris es una máquina de marca igualmente. El Zoom es una marca de máquina también. Entonces, ¿qué me administra el Windows? El Windows me administra los PC, los sistemas pequeños tradicionales. ¿Qué me administra el Linux? El Linux me administra los sistemas grandes, los servidores del mundo. Entonces, Linux es el primer administrador de software del mundo, es el más grande. No lo conocemos porque nosotros utilizamos un software pequeño, que es el Windows. Los sistemas Mac es el sistema más robusto, más poderoso, más exacto, que contiene todos los recursos básicos. Y el Solaris es un sistema que administra grandes computadores del gobierno, de la NASA, del ejército. El Zoom es un sistema que administra la industria, los servidores de sistemas robustos. Por lo menos estamos hablando de Ecopetrol, estamos hablando de empresas carboníferas, de la industria de carros, etc. Solaris son sistemas para el Estado, para el gobierno, porque tienen que administrar gran cantidad de usuarios y gran cantidad de Big Data. El Red Hat es un hijito de Linux. Entonces, es una marca de Linux que se independizó, porque de manera regular, el único software que le voy a colocar aquí libre es este que está acá, software libre. ¿Y qué es software libre? Se denomina software libre a Linux, porque cualquier usuario puede coger Linux y perfeccionarlo. Ejemplo, usted compra un carro y si usted quiere lo deja del mismo color, lo pinta de verde, le coloca 5 llantas, le coloca una puerta adicional, lo modifica como quiera. Claro, si el gobierno se lo permite, pero técnicamente uno podría llegar a hacer de su carro lo que le guste, ¿correcto? Eso ocurre con Linux. Linux es un sistema operativo que cualquier usuario del mundo lo utiliza para la perfección de la comunicación, ¿correcto? Entonces, no se crean que Windows es el más poderoso. Nada. Windows es uno de los más pequeños, de entre los grandes, ¿correcto? Bien. Borremos pantalla. Wow. Bien. Entonces, ¿qué es un sistema operativo? Bueno, ¿cuáles son los sistemas operativos más famosos? Entonces, dentro de los más famosos tenemos efectivamente el Windows, que administra buena parte de los computadores de escritorio, el Mac, que administra todos los computadores de escritorio de una marca específica, mientras que Windows lo podemos instalar en cualquier máquina, el 99%. El Mac solamente se instala en computadores de tipo Mac. Mac es la marca del computador, o sea, de la referencia Apple. Y iOS, este que está acá, mire, patojitos, este que está acá, iOS, es el sistema operativo del Mac. Unix es otro sistema operativo poderoso, grande, para administrar, igual que Solaris, procesos gubernamentales, tanto el Unix como el Solaris, para administrar procesos gubernamentales.
El FreeBSD es un sistema que facilita la administración de servidores de manera libre. El OpenBSD es otro sistema libre creado por Linux. El Google Chrome es un sistema operativo, pero pues no ha tenido mucho éxito en el mundo. Algunos celulares tienen sistema Windows. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. El sistema operativo que tienen en su teléfono no es lo mismo que un sistema operativo de un computador. Es totalmente diferente. Entonces, porque el sistema operativo de un computador va a una velocidad más amplia, más grande, más de mayor calibre que la de un smartphone, ¿correcto? Y el último es el famoso Linux, que Linux está basado en el grupo internacional, el GNU. Esa es la asociación, el gremio de Linux. El Debian es un hijito de Linux. Entonces, Linux es el software más poderoso. Linux es el software que se utiliza en el 99% de los servidores del mundo. ¿Y qué son los servidores del mundo? Los que administran la Internet, casi nada. Mientras que Windows maneja los computadores de la casa de cada parroquiano en este país, en el mundo, quien maneja los servidores del mundo es Linux. Mejor dicho, compañeros, para que ustedes se aterren, técnicamente se utiliza Windows en Sudamérica. En Centroamérica, Norteamérica y Europa se utiliza Linux y Mac. De pronto, por allá en Sudáfrica, en Etiopía, se utiliza Windows. ¿Qué significa esto? Que la tecnología de Sudamérica está atrasada. ¿Correcto? Bien, para que ustedes se enteren. Borremos pantalla. Entonces, desde ese punto de vista, hemos dejado en claro que los sistemas operativos son los que nos permiten implementar los conceptos. Bien, nosotros vimos el día viernes los conceptos de los periféricos y dejamos en claro los tipos de periféricos. Aquí les refuerzo con esta última lámina el concepto de las diferentes versiones. ¿Qué es una versión, Claudia? Versiones de sistemas operativos, ¿qué es? Digamos, está el original y son como copias, pero ya mejoradas. No, no son copias. Es la siguiente... Bueno, es lo mismo, pero mejorado. Mejorado, sí, eso sí, totalmente. Es la siguiente línea de la modificación y la actualización. Es como un carro. Carro modelo 2019, modelo 2020, modelo 2021. Significa que el sistema operativo de la siguiente versión viene con algo más. De pronto la versión de un carro viene con aire acondicionado. La siguiente versión de ese carro viene con aire acondicionado y airbag. Una airbag en cada puerta, en cada timón, en cada llanta. La siguiente versión viene con Bluetooth, con todo lo anterior más Bluetooth. La siguiente versión viene con todo lo demás más llantas en neón, por decir algo. Entonces, es lo mismo, pero mejorado, como lo dice Claudia, técnicamente. Eso mismo ocurre con los sistemas operativos. Tenemos sistemas operativos que fueron mejorando, como en el caso de Windows, que nació por allá con el DOS, luego surgió el Windows 3 y luego llegó al Windows 98, que fue una versión de Windows bastante duradera, de los años 80, 70 y 80, casi duró 2 décadas. Luego surgió el Windows 2000. El Windows 2000 fue una versión que duró solamente por ahí 6 meses. Luego surgió el XP. El XP para los computadores de escritorio que pegó, pero duró solamente por ahí los principios de los 90. Para la misma época nació el Windows Vista, otra versión avanzada, pero que duró a principios de los 2000. El Windows 7, que efectivamente nació en el 2000, 2005. El Windows 8, que nació y murió porque no vivió,
con la versión Windows 8.1 tampoco vivió, ¿correcto? Que son sistemas operativos. Y la marca Apple, pues simplemente tiene una referencia de su sistema operativo iOS de la versión 6, 7 y 8. Hoy van en la versión 10 de los sistemas operativos de la Apple. Bueno, ¿preguntas, compañeros? Bien, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, aquí ya terminamos estas láminas. Bueno, entonces, recuerden que nosotros efectivamente ya vimos los sistemas de información, que eran los que te preguntaba, Jeffer. Los sistemas de información son los tipos de sistemas de la información más populares, que son sistemas de procesamiento de transacciones, sistemas de control de procesos de negocios, sistemas de colaboración empresarial, sistemas de información de gestión y sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Entonces, esos son los sistemas más comunes que existen en el mercado, que se administran desde las TIC, ¿correcto? Bien, dentro de los cuales hablábamos de la informática con sus dos grandes grupos. Los dos grandes grupos de la informática son el sistema informático y los sistemas de información, ¿correcto? Entonces, donde efectivamente todos los sistemas informáticos es lo que nos representa el software, el hardware y los usuarios. Y los sistemas de información son los que nos representan los procesos y procedimientos, los elementos, las acciones, las tareas. Entonces, no olviden, técnicamente los sistemas de información son la Big Data, mientras que los sistemas de información son los recursos básicos que son el hardware, el software y los usuarios. No lo olviden, compañeros. Bueno, eso va a ser parte de nuestro primer parcial. ¿Para cuándo programamos el primer parcial? Para el día viernes. Entonces, tomen nota. El día viernes programaremos nuestro primer parcial. Yo les subo a plataforma o les envío un cuestionario para que me lo respondan el mismo viernes. Desde las 8 hasta las 10 tenemos plazo, como quieran. Se pueden tomar las 2 horas o media hora, no hay problema. Todo lo que veamos desde que nacimos hasta que llegue el viernes incluye entonces el Internet de las cosas, incluye las tecnologías de la información, las tecnologías de punta, incluye los sistemas de información, incluye la ofimática, incluye las medidas de información, los sistemas numéricos, el binario, el decimal, la conversión de la suma, ¿correcto? Bueno, y aquí tenemos los 4 estándares que ustedes muy gentilmente me explicaron y donde todos sacaron buena nota, menos José, que no participó, sacó 1. Bueno, sigamos, compañeros. Entonces, viene el concepto que se arranca en la parte de la arquitectura. En la arquitectura conocemos un concepto que se llama formatear. Se conoce como formatear la preparación de un ambiente para la utilización de su espacio. Desde el punto de vista informático, ¿qué significa formatear un PC? Es aquel proceso que permite el correcto vacío de un disco duro para realizar posteriores acciones sobre él. También se puede realizar sobre el otro elementos informáticos de almacenamiento y existen básicamente 2 tipos, el formateo lógico o el formateo físico, ¿correcto? Entonces, formatear es adaptar, es preparar un elemento, un dispositivo. En este caso, preparamos y adaptamos un dispositivo de almacenamiento. Los únicos elementos o periféricos que se pueden formatear son las USB, un CD, un DVD, un Blu-ray, una memoria, un disco duro. Esos son los elementos que podemos formatear. Entonces,
formatearlo se lo voy a traducir a ustedes en el concepto de cuando ustedes están preparando un paciente para una cirugía. ¿Qué le hacen a un paciente para la cirugía, dirían? Ustedes le dicen a uno, vamos a prepararte. ¿Qué le van a hacer, Jeffer? La preparación antes del posoperatorio, profe. Exacto. Enséñanos. ¿Qué es prepararlo? Pues una dieta que Porque se le hace... ¿Cómo? Entonces, ¿Cómo dice, profe? No lo entendí. ¿preparar qué es? Pues es la preparación para que no hayan, o sea, como esas evidencias de errores en la operación. Entonces se prepara al paciente para que todo esté acorde como exámenes, una dieta al paciente, un control, un chequeo que se le hace a tales horas, un monitoreo de signos vitales al paciente, exámenes, cuadros hemáticos, todo eso para que todo eso tenga presente en el día de la operación y todo esté acorde y pues, quede bien todo. Decir unas palabras mágicas, acorde, adecuado, listo. Son palabras que uno hay veces como que pasa de largo, pero que mire que si las cogemos así con cuidado, las podemos interpretar como tú las acabas de decir. Efectivamente, alistar el paciente es que esté psicológicamente listo. Alistar al paciente es que no haya comido o haya comido, depende. Alistar al paciente es que tenga los signos vitales adecuados, ¿cierto? Y que esté acorde, como tú acabas de decir, a los requisitos de poderlo operar. Entonces, formatear, ¿ustedes recuerdan por allá en kindergarten cuando la mamita le hacía las rayitas al cuaderno? Venga, Claudita, venga su cuaderno. Pum, le pasaba una regla, la rayita, le colocaba el nombre, una florecita, lo marcaba. Eso era prepararlo. ¿Sí o no? ¿O no le pasaba eso? Bueno, a mí sí, ¿no? En los tiempos antiguos eran... Yo tengo 120 años, obviamente cambian. ¿Cómo le pasaba a usted, José? Pues a mí también me lo hacían, pero pues 120 años, diga. no tengo 120. ¿Cómo le hacían a usted, José? Profe, pues como dice usted, pues decirle, le ponían las rayitas o las letras unas y otras, así, como para llevar una guía. Exacto, sí. Entonces le colocaban la guía para que uno no se saliera del cuaderno, del renglón, y aún así como burros nos salíamos de la raya. Eso no pasaba. Pero eso no pasa en la computación. En la computación, cuando uno prepara el disquete, el espacio, el disco duro, lo que sea, la USB, está preparando unos elementos básicos que se los voy a enumerar. Les voy a compartir aquí pantalla de IOU de esta herramienta acá. ¿Están viendo por ahí? Yo No, profe. estoy viendo la diapositiva. Está la diapositiva, sí. La diapositiva. Entonces les comparto y vuelvo y comparto. Entonces, cuando uno formatea, wow. Cuando uno formatea, está encontrando lo siguiente, compañeros. Primero, formatea, hace un diseño. Ese diseño está compuesto por pistas, por sectores y por track. ¿Correcto? Entonces, veamos gráficamente cómo sería eso. Entonces les voy a insertar más o menos lo que ocurre cuando uno formatea. Bueno, uno formatea y establece
si es un CD o una memoria, una cosa así más o menos parecida. Enseguida establece nuevamente otra serie de pistas, pero cambiémosle el colorcito, coloquémosle de color rojo. Entonces acá. Bueno, entonces esos círculos concéntricos son los que efectivamente realiza el computador cuando se formatea. A eso se le llaman y le establece una serie de rayitas así por dentro. Mandémosle al fondo. No me quedó tan bien, pero bueno. Hagámoslo de color rojo. Bueno, entonces los círculos concéntricos son los sectores. Perdón, las pistas. Estos círculos concéntricos son varios. Los sectores son estas zonas que aquí dibujé con las líneas. ¿Sí? Son más. Y los track, entonces son unos punticos que aquí no los pinté, pero bueno, serían unas pequeñas rayitas acá, hechecitas así. No, pues no me queda. ¿Cómo le coloco el color acá? Control C, Control V, Control C, Control V. Control V. Bueno, más o menos serían estos mismos. Control C, Control V. Por acá. Bien, entonces, ahí vemos lo que son las pistas, los círculos, los sectores, los diferentes torticas que tenemos acá y los track, que son los puntos o direcciones específicas. A eso se le denomina formatear. Entonces, ustedes me van a subir en esta sesión del día de hoy, para el día de mañana, una explicación gráfica. Me van a consultar el concepto de formatear para que aprendan qué es formatear. Y si se puede formatear una USB, una memoria, un disco duro, ¿qué más elementos se pueden formatear? Entonces, yo les digo, memoria, USB y disco duro. Me tienen que colocar 3 ejemplos más de qué se puede formatear. El concepto de formatear, el gráfico de formatear, lo buscan en alguna parte y 3 ejemplos de otros elementos diferentes a la USB, el disco duro y la memoria. Ustedes buscan 3 ejemplos más para el día de mañana. Ya les subo la diapositiva, el taller, la explicación y el video. ¿Alguna pregunta? Disco duro, memoria, ¿y qué otro? ¿Aparte de cuál? De esos. Ah, bueno, yo nombro memoria, USB y ¿qué más les dije? ¿Clau? Memoria, USB y disco duro, profe. Disco duro. Disco duro, memoria y USB. Son los míos. Ustedes colocan 3 diferentes. ¿Correcto?
me colocan el dibujo de qué es, cómo queda una formateada, me colocan el concepto y la explicación de qué es formatear. Yo se lo dejé también en la diapositiva, ahí están en la última lámina, la palabra formatear, ¿qué significa? Y ya les armo el taller. Ahora, vean, les voy a compartir, no sé si alcance por aquí a entrar en este momento la internet, pero me preocupa que ustedes no están entrando a los talleres. Ojo, por favor, porque se pueden quedar colgados. No, está lentico. Está lentica la internet por lo que está lloviendo. Por allá está lloviendo, muchachos. Por acá está cayendo un palo de agua bestial. Bueno, por acá en los pobres llueve todo el tiempo. Por acá está lloviendo y tronando también. Preciso, y todo el día llovió, profe. Uy, sí, terrible. Bueno, compañeros, preguntas. Natalia, no tome tinto ahí delante de los pobres, Dios mío. Yo muriéndome de un tintito. Bueno, preguntas, Natalia. Vivian. No, profe, ninguna. Mañana le doy los temas de exposición para la próxima semana. ¿Ok? Para que preparen. Ya como les expliqué un poquitico de diapositivas, ya les dije, el viernes alcanzamos a ver, con usted ya vimos cómo se manejan las herramientas del PowerPoint, ¿sí? ¿Sí, cierto? Ah, sí. Sí, el jueves nos explicó un poco el tema, bro. Miraremos cómo se manejan algunos recursos de Excel, algunas fórmulas básicas, combinación, cómo generar facturas automáticas, unas bases de datos, etcétera. Bueno, compañeros, no los canso más. Feliz noche, Dios los bendiga. Un abrazo. Gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Muchas Igual. gracias, que estés bien. Gracias, profe. Hasta mañana. Oye, Nata, el parcelador. Hasta luego, profe. Chao, chao, ¿estás bien? Profe, bien, yo lo tengo al día. ¿Lo tienes al día? Sí, profe. Ah, bueno, es que no me ha quedado tiempo de revisar, la verdad. Sí, profe, yo lo tengo al día. Un momento. Profe, una pregunta. ¿En qué puedo hacer el trabajo que dejaste ahorita? ¿En Word o en Word, PowerPoint? hazlo en Word, te queda mucho más. Sí, es como, Bueno, listo. como unas 2 hojitas. Coges el concepto, ahí le preguntas al viejo Google qué y le haces unos conceptos. Y ahí te sale. Sí, profe, es que no sabía hacer pronto era para exposición, entonces. ¿Cómo? Que no sabía si de pronto era en diapositivas para exposición. Ah, pues esa no es para exposición, es más que todo para revisar. No. La próxima semana la presentación que les voy a dar sí es en diapositiva. Mínimo tienen que salir por lo menos unas 20 diapositivas para que puedan hablar. Profe. No, pero es que uno no se demora tanto hablando. Bueno, ¿cómo les ha parecido la clase? Bien, a mí me parece bien. Pues al principio yo decía como, pues, no entiendo acá los números binarios, como, o sea, no que no los entendiera, sino a razón de qué, ¿sí? Sí. Pero bien, porque pues sí los entiendo y bien. Ah, Y bueno. sí, pues bien, profe, me parece bien. ¿Usted ya sabe manejar Word bien o Excel? ¿Y Excel? Pues Word lo manejo bien, PowerPoint también. Excel pues es es muy básico. ¿Poco de fórmulas? Sí, más o menos. ¿Y combinación de correo? O sea, Combinar una lista de nombres para enviarles una carta a un barrio. ok. Pacientes. Ustedes necesitan No, hacer no tanto. un Sí. mensaje de pacientes. Entonces tienen la lista de los pacientes, el teléfono, la dirección y la habitación. Entonces necesitan enviarle No. un paciente, mañana será echado del hospital. A los 100 pacientes, un solo viajado. No, profe, no. No, profe. No, entonces no. Ah, eso se llama combinación de correspondencia. Ok. No, profe, esa
¿no? Aunque creo que sí, es que no sé si de pronto es lo mismo que hacía en el hospital, pero Vamos a dedicarle un par de horas, de pronto 1 o 2 días a cada tema. 2 días a Word, 2 días a Excel y unos 2 días más a PowerPoint. sí, yo creo que lo que más necesitamos es como Excel. Pues en mi caso, ¿no? No sé los demás. Pues yo creo que sí, ¿cierto? Las demás también necesitan. Sí, yo creo, profe, que lo que más necesitamos sería como Excel porque los otros pues son como más sencillos. Excel por las fórmulas y todo eso. ¿Y así son de participativos en la otra clase? Sí, profe. Profe, pero me estás grabando. No, no voy a hablar contigo así grabándome. No, siempre somos igual. Siempre somos igual. Pero no Todos. para, mejor dicho, es como muy forzado. No, pues no ¿Y tanto. estamos en la misma clase o Jeffrey falta? Jefferson a veces falta por el tema del trabajo. A esas clases y casi no alcanzo a llegar. Bueno, bueno, entonces nos vemos mañana, Chinita. Muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Que descanses. Un abrazo. Bueno, profe, chao.